En un caluroso julio de 1147, mientras el sol castigaba sin piedad las orillas del Tajo, dos mundos chocaron a las puertas de Lisboa. De un lado, un príncipe portugués hambriento de gloria y legitimidad. Del otro, una ciudad musulmana próspera que había florecido durante siglos. Entre ellos, una flota de guerreros venidos del norte de Europa, hombres que habían jurado luchar por la cruz en tierras lejanas. Esta es la historia de cómo un príncipe rebelde se convirtió en rey, de cómo una ciudad islámica se transformó en la capital de un imperio cristiano, y de cómo el destino de millones de personas en continentes aún por descubrir quedó sellado en las empinadas calles de una ciudad asediada. La península ibérica de 1147 era un mosaico de reinos, culturas y religiones en constante conflicto. Al norte, los reinos cristianos avanzaban lentamente hacia el sur, recuperando territorios perdidos siglos atrás. Al sur, los dominios musulmanes, fragmentados pero resilientes, defendían las tierras conquistadas desde el siglo X. Entre ambos mundos, la frontera fluctuaba constantemente, marcada por fortalezas, escaramuzas y treguas temporales. Este proceso de reconquista cristiana, iniciado poco después de la invasión musulmana, había adquirido en el siglo XII un renovado impulso alimentado por el fervor religioso de las cruzadas. Lisboa, la joya del Tajo, se alzaba majestuosa sobre su colina, protegida por robustas murallas y bendecida por su estratégica ubicación. Bajo el dominio de la dinastía almorávide, la ciudad era un próspero centro comercial donde convivían musulmanes, judíos y cristianos mozárabes. Sus calles estrechas albergaban mercados bulliciosos, mezquitas elegantes y barrios artesanales. El puerto, siempre activo, conectaba Lisboa con otras ciudades del Mediterráneo y del norte de África, haciendo de ella una pieza clave en el tablero geopolítico de la época. Más allá de su importancia comercial, Lisboa representaba una posición estratégica invaluable. Quien controlara la ciudad controlaba no solo la desembocadura del Tajo, vía natural hacia el interior peninsular, sino también un punto de apoyo crucial para futuras expansiones. Para los reinos cristianos del norte, especialmente para el incipiente condado portucalense, Lisboa era tanto una amenaza constante como una oportunidad latente. Su ubicación la convertía en perfecta plataforma para ataques musulmanes, pero también en la joya que coronaría cualquier esfuerzo de expansión cristiana hacia el sur. El contexto internacional tampoco puede ignorarse para entender los eventos que se aproximaban. En 1144, la ciudad de Edesa, en Tierra Santa, había caído en manos musulmanas, provocando consternación en toda la cristiandad. El Papa Eugenio III, respondiendo a esta crisis, convocó en 1145 la Segunda Cruzada. Aunque el objetivo principal era recuperar territorios en Oriente Medio, el papado extendió la bendición de cruzada a las campañas ibéricas, equiparando así la reconquista con la lucha por Jerusalén. Esta decisión cambiaría dramáticamente el destino de Lisboa. En este escenario de tensiones religiosas, ambiciones territoriales y oportunidades estratégicas, los actores principales comenzaban a tomar posiciones. Al norte, un joven y ambicioso líder portugués soñaba con expandir sus dominios. En los mares del norte, cientos de guerreros embarcaban hacia Tierra Santa, sin imaginar que el destino los llevaría primero a las costas portuguesas. En Lisboa, sus habitantes continuaban con su vida cotidiana, ignorantes de la tormenta que se avecinaba. El tablero estaba preparado para uno de los momentos decisivos en la historia de la península ibérica. ¿Qué fuerza puede impulsar a miles de hombres a abandonar sus hogares y arriesgar sus vidas en tierras lejanas?
La respuesta en el siglo XII era indudablemente la fe. La religión no constituía simplemente un aspecto de la vida medieval. Era el prisma a través del cual se interpretaba toda la existencia. Para los cristianos que participarían en el asedio de Lisboa, la guerra contra los musulmanes no era meramente un conflicto territorial. Era una lucha cósmica entre la luz y las tinieblas, entre la salvación y la condenación. Cada victoria militar se interpretaba como un signo del favor divino, cada derrota como una prueba o castigo celestial. El Papa Eugenio III, al extender los beneficios espirituales de la cruzada a la lucha en la península ibérica, había proporcionado un poderoso marco ideológico para la conquista. Su bula papal ofrecía a los participantes la remisión de sus pecados y la promesa del paraíso si morían en combate. Para muchos guerreros, especialmente para los nobles con historias de violencia y ambición, esta oferta representaba una oportunidad única de reconciliar sus habilidades marciales con su salvación eterna. Combatir al infiel se convertía así no solo en una obligación moral, sino en un camino directo hacia la redención. Sin embargo, sería simplista ver este conflicto únicamente desde la perspectiva cristiana. Del otro lado de las murallas de Lisboa, la comunidad musulmana tenía su propia comprensión religiosa de los eventos. El Islam, con apenas 5 siglos de existencia en aquel momento, estaba experimentando sus propias transformaciones. Los almorávides berberes del norte de África que gobernaban Lisboa habían llegado al poder como reformadores religiosos, prometiendo purificar el Islam andalusí que consideraban relajado. Para ellos, defender la ciudad no era solo proteger sus vidas y propiedades, sino preservar un territorio del Dar al-Islam, la casa del Islam, contra los invasores infieles. La dimensión religiosa del conflicto se manifestaba también en la vida cotidiana de ambos bandos. Los cruzados iniciaban sus días con misas, bendiciones de armas y oraciones. Sus campamentos resonaban con cánticos religiosos y sermones que mantenían alta la moral. Muchos llevaban reliquias y amuletos sagrados. Entre los sitiados, los almuédanos llamaban a la oración 5 veces al día desde los minaretes, y los fieles imploraban a Alá por protección. Las mezquitas se llenaban de suplicantes, y los imames predicaban sobre la resistencia como forma de yihad defensiva. Paradójicamente, mientras la religión justificaba la guerra, también proporcionaba un lenguaje común para la eventual negociación. Las 3 religiones abrahámicas, cristianismo, islam y judaísmo, compartían conceptos como la misericordia divina, el respeto a la vida de los inocentes y la santidad de los pactos. Estas nociones compartidas, aunque interpretadas de manera diferente, eventualmente permitirían establecer términos de rendición que, al menos en teoría, debían proteger a los vencidos. El hecho de que estos términos fueran posteriormente violados demuestra la compleja relación entre los ideales religiosos y las realidades humanas en tiempos de guerra. ¿Puede un solo hombre cambiar el curso de la historia? Cuando observamos la figura de Afonso Enríquez, la respuesta parece ser afirmativa. Nacido alrededor de 1109, hijo del conde Enrique de Borgoña y de Teresa de León, el joven Afonso había crecido en un entorno de intrigas políticas y ambiciones dinásticas. Su padre, un noble francés que había venido a la península para luchar contra los musulmanes, recibió el condado portucalense como recompensa por sus servicios y por su matrimonio con la hija ilegítima del rey Alfonso VI de León. Tras la muerte de su padre en 1112, la infancia de Afonso transcurrió bajo la regencia de su madre, cuya relación con la nobleza gallega generó tensiones con los señores portugueses. Con apenas 17 años, Afonso dio su primer paso decisivo
hacia la independencia. Se armó caballero a sí mismo en la Catedral de Zamora, un acto simbólico de autonomía frente a su primo, el rey de León. Poco después, en 1128, derrotó a las tropas de su madre en la batalla de São Mamede, asumiendo el control efectivo del condado. Este enfrentamiento no fue simplemente una disputa familiar, sino el primer movimiento en un complejo juego de poder con el objetivo final de la soberanía portuguesa. Durante los años siguientes, Afonso alternó entre la lealtad formal a León y acciones cada vez más independientes. La batalla de Ourique, en julio de 1139, marcó un punto de inflexión en su carrera. Enfrentándose a fuerzas musulmanas numéricamente superiores, Afonso obtuvo una victoria que pronto se rodeó de elementos legendarios. Según tradiciones posteriores, Cristo se le habría aparecido la noche anterior, prometiéndole la victoria y un glorioso destino para Portugal. Tras este triunfo, Afonso comenzó a utilizar el título de Rey de Portugal, aunque el reconocimiento internacional de esta pretensión requeriría años de esfuerzos diplomáticos y militares. Para consolidar su posición, Afonso comprendió que necesitaba dos elementos esenciales: el reconocimiento papal y la expansión territorial. El primero proporcionaría legitimidad internacional a su reino. El segundo, recursos y profundidad estratégica. Su estrategia consistió en avanzar metódicamente hacia el sur, asegurando cada conquista antes de pasar a la siguiente. En 1147, apenas unos meses antes del asedio de Lisboa, había capturado Santarém mediante un audaz ataque nocturno. Sin embargo, para tomar Lisboa, la mayor ciudad al sur del Duero, sus fuerzas resultaban insuficientes. Afonso necesitaba aliados. La visión de Afonso no se limitaba a conquistas militares. También abarcaba la organización del territorio y la construcción institucional del reino. Cada victoria era seguida por la instalación de guarniciones, la restauración de obispados, la concesión de fueros a poblaciones y la donación de tierras a órdenes militares y monasterios. Con estas acciones, aseguraba tanto la defensa del territorio como su integración administrativa y religiosa. Lisboa, con su excepcional puerto natural y su posición estratégica, sería la joya que completaría esta visión, transformando un condado fronterizo en un reino con proyección atlántica. Las crónicas cristianas, fuentes principales sobre el asedio, apenas mencionan a los defensores de Lisboa por su nombre. Sin embargo, ¿quiénes eran estos hombres y mujeres que resistieron durante meses el embate combinado de portugueses y, en cruzados? La Lisboa islámica de mediados del siglo XII estaba bajo el control de la dinastía almorávide, originaria del norte de África. Sin embargo, sus gobernantes locales provenían frecuentemente de familias andalusíes con largas tradiciones de administración urbana. Al momento del asedio, la ciudad estaba comandada por un gobernador de nombre Ibn al-Mundir, quien debía lealtad al emir almorávide, aunque con considerable autonomía práctica debido a la fragmentación del poder islámico en la península. La guarnición militar de Lisboa, estimada en unos 7.000 hombres, reflejaba la diversidad del mundo islámico medieval. Su núcleo estaba formado por soldados profesionales, muchos de origen bereber, complementados por milicias urbanas compuestas por artesanos y comerciantes entrenados para emergencias. Las fuentes mencionan también la presencia de arqueros especializados y pequeñas unidades de caballería, aunque estas últimas tendrían escasa utilidad durante un asedio. La mayoría de estos hombres vivían con sus familias en la ciudad, lo que aumentaba su determinación. No luchaban solo por territorio o religión, sino por proteger directamente a sus seres queridos. Más allá de los combatientes, la población
de Lisboa comprendía un rico mosaico social. Mercaderes que comerciaban con puertos del Mediterráneo y el Atlántico, artesanos especializados en cerámica, cuero y tejidos, funcionarios administrativos, estudiosos religiosos y una masa de trabajadores y agricultores. La comunidad judía, aunque minoritaria, desempeñaba importantes funciones comerciales y financieras. También existía una pequeña comunidad de cristianos mozárabes que habían mantenido su fe bajo dominio musulmán, pagando un impuesto especial, jizya, a cambio de protección y cierta autonomía religiosa. Los relatos del asedio mencionan que, antes del ataque principal, Lisboa había recibido refugiados de Santarém y otras poblaciones recientemente conquistadas por Afonso Enríquez. Estos desplazados, probablemente miles, ejercieron presión adicional sobre los recursos de la ciudad, especialmente cuando el cerco impidió la llegada de suministros. Sin embargo, también reforzaron la determinación defensiva, pues habían experimentado en carne propia las consecuencias de la derrota y no deseaban sufrir un segundo desplazamiento. La estrategia defensiva de los musulmanes se basaba en la fortaleza de las murallas de Lisboa, que contaban con sectores de doble recinto en las zonas más vulnerables. Los defensores realizaban frecuentes salidas para hostigar a los sitiadores, destruir sus equipos de asedio e incendiar sus máquinas de guerra. Dentro de la ciudad se organizó un racionamiento de alimentos y se cavaron pozos adicionales para asegurar el abastecimiento de agua. La posición elevada de la ciudad permitía observar los movimientos enemigos y anticipar sus ataques. Los sitiados también mantenían comunicación con otras poblaciones musulmanas cercanas, como Sintra y Palmela, esperando posibles refuerzos que, sin embargo, nunca llegaron en número suficiente para romper el cerco. ¿Qué impulsa a un hombre a embarcarse hacia lo desconocido, dejando atrás familia, propiedades y seguridad? Para los cruzados que acabarían sitiando Lisboa, la respuesta combinaba fe, ambición y, en algunos casos, necesidad. Su historia comenzó lejos de la península ibérica, en los puertos del norte de Europa. En la primavera de 1147, respondiendo al llamado papal para la Segunda Cruzada, cientos de hombres provenientes de Inglaterra, Normandía, Flandes, Alemania y Escocia se reunieron en puertos como Dartmouth, preparándose para el largo viaje hacia Tierra Santa. Entre sus líderes destacaban figuras como Herbie de Glanville, Constable de Suffolk y Saher de Archel, experimentados guerreros con ambiciones de gloria y redención espiritual. La flota cruzada, compuesta por aproximadamente 164 navíos, zarpó de Dartmouth el 19 de mayo de 1147. Sus integrantes provenían de diversos orígenes sociales: nobles menores, caballeros, mercenarios, comerciantes, artesanos y campesinos con experiencia militar. Aunque unidos por el objetivo común de luchar contra los musulmanes y ganar indulgencias espirituales, constituían un grupo heterogéneo en términos de motivaciones personales, riqueza y preparación militar. Para muchos, especialmente los de origen inglés, las recientes guerras civiles entre Esteban y Matilde habían sido un factor motivador adicional para buscar fortuna en tierras lejanas. La navegación medieval era una empresa peligrosa, supeditada a los caprichos del clima y la geografía. La flota avanzó lentamente por el Golfo de Vizcaya, enfrentando tormentas que dispersaron algunas embarcaciones. Algunas naves se detuvieron en Galicia, donde los cruzados asistieron a servicios religiosos en Santiago de Compostela, reforzando su fervor espiritual antes de continuar el viaje. A mediados de junio,
Fuertes vientos y mares agitados obligaron a gran parte de la flota a buscar refugio en el estuario del Duero, arribando a Porto el 16 de junio de 1147. Lo que inicialmente parecía un contratiempo resultaría ser un punto de inflexión histórico. En Porto, los cruzados fueron recibidos por el obispo local, Pedro Pitois, quien actuó como intermediario entre ellos y Afonso Enríquez. El obispo presentó a los líderes cruzados una propuesta tentadora. En lugar de continuar inmediatamente hacia Tierra Santa, podrían prestar su ayuda para conquistar Lisboa, una ciudad musulmana que representaba una amenaza constante para los territorios cristianos. Esta desviación del plan original generó intensos debates entre los cruzados. Algunos argumentaban que cualquier lucha contra musulmanes cumplía con sus votos, mientras otros insistían en que solo la liberación de los santos lugares satisfaría sus promesas. Las discusiones fueron acaloradas, con divisiones entre las distintas nacionalidades. Finalmente, tras días de negociación, la mayoría acordó ayudar a Afonso. El documento conocido como De Expugnatione Lisbonensi, escrito por un cruzado inglés llamado Raoul, proporciona detalles vívidos sobre estas deliberaciones. Los términos del acuerdo fueron generosos. Si la ciudad caía, los cruzados recibirían todo el botín de los habitantes musulmanes, mientras que Afonso se quedaría con la ciudad en sí. Además, se les ofrecía la posibilidad de asentarse permanentemente recibiendo propiedades o continuar su viaje con provisiones gratuitas. Con este pacto sellado, la flota continuó hacia el sur, llegando a la desembocadura del Tajo a finales de junio. Ante ellos se alzaba Lisboa, una ciudad cuyo destino cambiaría dramáticamente en los próximos meses, al igual que el suyo propio. Como un conflicto local en el extremo occidental de Europa se convirtió en escenario de intereses internacionales. El asedio de Lisboa no fue solo un enfrentamiento militar, sino también un complejo juego diplomático donde confluían las ambiciones de reinos, el papado y las potencias islámicas. Afonso Enríquez, consciente de su posición precaria como gobernante de un territorio que aún luchaba por su reconocimiento, había tejido una cuidadosa red de relaciones diplomáticas. Su principal objetivo era obtener la legitimación papal de su título real, algo que le permitiría independizarse definitivamente del Reino de León, que seguía reclamando soberanía sobre Portugal. Las relaciones entre Portugal y los otros reinos cristianos peninsulares eran tensas y ambivalentes. León veía con desconfianza la creciente autonomía portuguesa, mientras Castilla observaba con cautela, considerando a Portugal como un potencial aliado contra León o como un competidor en la expansión hacia el sur. Los reinos de Navarra y Aragón, más distantes geográficamente, mantenían posiciones más neutrales, aunque todos compartían el objetivo común de expansión a costa de los territorios musulmanes. Esta compleja red de rivalidades y alianzas fluctuantes obligaba a Afonso a equilibrar cuidadosamente sus acciones militares con iniciativas diplomáticas. El papel del papado resultó fundamental en esta ecuación. Roma, bajo el pontificado de Mindobispo Eugenio III, discípulo de San Bernardo de Claraval, había extendido los privilegios de cruzada a la lucha contra los musulmanes en la península. Esta decisión no solo proporcionaba legitimidad religiosa a las campañas de Afonso, sino que también facilitaba el reclutamiento de guerreros extranjeros. La conquista de una ciudad importante como Lisboa, especialmente con la participación de cruzados del norte de Europa, fortalecería enormemente la posición de Afonso ante Roma. El monarca portugués estaba dispuesto a presentar su campaña no como una guerra de conquista,
sino como una misión de recuperación de tierras cristianas y expansión de la fe. En el lado musulmán, la situación diplomática era igualmente compleja. El poder almorávide, que había dominado el occidente islámico desde finales del siglo XI, se encontraba en declive, acosado por rebeliones internas y por el surgimiento de un nuevo movimiento reformista, los almohades. Esta fragmentación reducía las posibilidades de Lisboa de recibir ayuda externa sustancial. Las pequeñas taifas, reinos, musulmanas cercanas como Badajoz, se encontraban demasiado debilitadas para ofrecer socorro efectivo. Los gobernantes de Lisboa enviaron mensajeros desesperados hacia el sur, pero las divisiones políticas y la distancia geográfica impidieron la organización de un ejército de rescate. Las negociaciones durante el propio asedio reflejan este complejo panorama diplomático. Los defensores de Lisboa intentaron en varias ocasiones establecer comunicación con los sitiadores, proponiendo acuerdos que permitieran a la población conservar propiedades y libertad religiosa a cambio de un cambio de soberanía. Por su parte, los líderes cruzados y portugueses mantenían sus propias negociaciones internas, a veces tensas, sobre el reparto del botín y las condiciones que se ofrecerían a los sitiados. El documento de Expugnatione Lisbonensi detalla estos intercambios, mostrando cómo las consideraciones pragmáticas a menudo pesaban más que los principios religiosos cuando se trataba de establecer términos. El desenlace del asedio tendría profundas repercusiones diplomáticas. La victoria cristiana alteraría permanentemente el equilibrio de poder en la península, fortaleciendo la posición de Afonso frente a León y acelerando el reconocimiento papal de la independencia portuguesa, que llegaría oficialmente en 1179 mediante la bula Manifestis Probatum. Por otro lado, la caída de Lisboa aceleraría el colapso final del poder almorávide y contribuiría al avance almohade desde el norte de África. En un mundo donde la religión y la política estaban inextricablemente entrelazadas, la conquista de una ciudad como Lisboa enviaba ondas de choque a través de las cortes cristianas e islámicas, reconfigurando alianzas y redibujando fronteras más allá de la península ibérica. ¿Qué ocurre cuando dos fuerzas tan distintas como un aspirante a rey ibérico y una flota de cruzados nórdicos unen sus destinos? El pacto que selló la alianza entre Afonso Enríquez y los cruzados representó un momento extraordinario donde intereses aparentemente divergentes encontraron un punto de convergencia. El acuerdo no se alcanzó fácilmente. Las negociaciones fueron intensas y estuvieron marcadas por la desconfianza mutua. Los cruzados, muchos de ellos nobles menores y caballeros con experiencia en las intrigas europeas, recelaban de ser utilizados para fines ajenos a su misión original. Afonso, por su parte, necesitaba garantizar que estos guerreros extranjeros no se convertirían en una nueva amenaza para su incipiente reino. El escenario de las negociaciones fue probablemente el campamento real portugués, establecido en las colinas que rodean Lisboa. Allí, entre tiendas militares y bajo el calor veraniego ibérico, Afonso Enríquez se reunió con los líderes cruzados como Hervey de Glanville, Saer de Archel y Cristian de Xistel. El obispo de Porto, Pedro Pitoes, desempeñó un papel crucial como mediador, utilizando su dominio del latín y su autoridad eclesiástica para facilitar el entendimiento entre partes tan dispares. El prelado enfatizó ante los cruzados que la lucha contra los musulmanes en Iberia era tan meritoria para sus almas como la batalla por Jerusalén, argumentando que ambos conflictos formaban parte de la misma lucha por la cristiandad. Los términos del acuerdo revelaban tanto pragmatismo como ambición.
Afonso ofreció a los cruzados todo el botín que pudieran capturar dentro de la ciudad: oro, plata, vestimentas, muebles, cautivos para rescate y cualquier otra riqueza móvil. Esta promesa resultaba extraordinariamente atractiva para hombres que habían invertido considerables recursos en su aventura y necesitaban compensar sus gastos. Además, se les garantizaba el derecho a asentarse permanentemente en Portugal si así lo deseaban, recibiendo tierras y privilegios fiscales. Para aquellos que quisieran continuar hacia Tierra Santa, Afonso prometía provisiones gratuitas para el viaje. A cambio, los cruzados se comprometían a luchar hasta la rendición de la ciudad y a entregar Lisboa intacta al monarca portugués. El pacto se formalizó mediante juramentos solemnes por ambas partes, con la presencia de reliquias sagradas para atestiguar la seriedad de los compromisos. Según el cronista Raol, autor del De Expugnatione Lixbonensi, Afonso juró sobre reliquias traídas específicamente para la ocasión, mientras los líderes cruzados hicieron lo propio con crucifijos y evangelios. La ceremonia incluyó misas solemnes y bendiciones de armas, fusionando así los aspectos legales y religiosos del acuerdo. Estos rituales no eran meras formalidades. En una época donde la palabra dada tenía un peso tremendo y el perjurio se consideraba un grave pecado, constituían garantías tan sólidas como cualquier documento escrito. Sin embargo, bajo la superficie de este pacto formal subyacían interpretaciones divergentes y expectativas no expresadas. Para Afonso, los cruzados representaban una herramienta providencial para conseguir su objetivo estratégico. Para los cruzados, Lisboa era una oportunidad de obtener riquezas y méritos espirituales en su camino hacia una meta mayor. Estas diferencias de perspectiva se manifestarían dolorosamente tras la toma de la ciudad, cuando estallarían disputas sobre el cumplimiento de los términos acordados. Lo que comenzó como una alianza de conveniencia revelaría pronto las tensiones inherentes a una coalición tan heterogénea, donde las diferencias culturales, lingüísticas y de intereses crearían fisuras en la aparente unidad del bando cristiano. ¿Con qué armas y estrategias se decidía el destino de una ciudad medieval? El asedio de Lisboa nos ofrece un fascinante panorama de la tecnología militar del siglo XII, donde ingenio, tradición y recursos se combinaban en una dramática pugna entre defensores y atacantes. Por el lado cristiano, el ejército combinado de portugueses y cruzados desplegó un impresionante arsenal adaptado específicamente a la guerra de asedio. Las crónicas mencionan la construcción de torres móviles de madera, altas estructuras montadas sobre ruedas que permitían a los atacantes acercarse a las murallas protegidos y eventualmente lanzar un puente para acceder al adarve. Estas máquinas, verdaderas maravillas de ingeniería para su época, requerían semanas de trabajo, carpinteros especializados y grandes cantidades de madera que debía ser talada y transportada desde los bosques cercanos. Complementando estas torres, los sitiadores utilizaron máquinas de proyectiles como catapultas y trabuquetes, capaces de lanzar grandes piedras contra las murallas o, más efectivamente, dentro de la ciudad para causar daños a edificios y moral. Algunas de estas máquinas podían arrojar también material incendiario, creando focos de fuego difíciles de controlar en el interior de la población sitiada. Los ballesteros, especialmente entre los contingentes del norte de Europa, proporcionaban fuego de cobertura, manteniendo a los defensores alejados de las almenas mientras las máquinas de asedio se acercaban a las murallas.
Para protegerse durante los trabajos de aproximación, los atacantes construyeron manteletes móviles y utilizaron paveses, grandes escudos, detrás de los cuales podían avanzar con relativa seguridad. Los trabajos de minado constituyeron otra técnica crucial. Equipos especializados de zapadores excavaban túneles bajo los cimientos de las murallas con el objetivo de provocar derrumbes. Esta labor, extremadamente peligrosa, se realizaba en condiciones terribles: espacios angostos, oscuridad, riesgo constante de derrumbamiento y la amenaza de contramedidas de los defensores, que a veces excavaban contraminas para interceptar a los atacantes. Al llegar bajo los cimientos, los mineros apuntalaban el túnel con maderas que luego incendiaban al retirarse, provocando el colapso de la estructura. Durante el asedio de Lisboa, estas técnicas se emplearon en varios puntos vulnerables de la muralla, aunque con éxito limitado debido a la naturaleza rocosa del terreno en algunas zonas. Por su parte, los defensores musulmanes contaban con sus propias herramientas y estrategias. Las murallas de Lisboa, reforzadas durante generaciones, presentaban un formidable obstáculo. Con alturas que alcanzaban los 10 metros en algunos sectores y un espesor considerable, estaban diseñadas para resistir tanto el impacto de proyectiles como los intentos de escalada. Las torres, distribuidas a intervalos regulares, permitían el tiro cruzado sobre los atacantes. Los sitiados disponían de sus propias máquinas de proyectiles, instaladas sobre las murallas y capaces de causar graves daños a las concentraciones de tropas enemigas o a sus máquinas de asedio. Los arqueros y ballesteros musulmanes mantenían un fuego constante desde posiciones elevadas, mientras que calderos de aceite hirviente, pez o agua caliente se preparaban para verter sobre aquellos que intentaran escalar los muros. La guerra naval también jugó un papel determinante en este asedio. El puerto de Lisboa, vital para el abastecimiento de la ciudad, fue bloqueado por las naves cruzadas, muchas de ellas diseñadas originalmente para el comercio, pero adaptadas para el combate. Este bloqueo impidió la llegada de refuerzos o suministros por mar, intensificando la presión sobre los sitiados. Los barcos cristianos, particularmente los ingleses y normandos, con su tradición marítima, patrullaban constantemente el estuario del Tajo. Los defensores realizaron algunos intentos de romper el bloqueo utilizando embarcaciones ligeras y rápidas. Pero estos esfuerzos resultaron infructuosos ante la superioridad naval de los atacantes, que mantenían una vigilancia constante. Finalmente, no podemos olvidar el aspecto humano de esta tecnología militar. Tanto las máquinas como las tácticas dependían fundamentalmente de las habilidades y experiencia de quienes las empleaban. Los contingentes cruzados, especialmente aquellos provenientes de regiones con tradición de asedios como Normandía y Flandes, aportaron conocimientos especializados que resultaron decisivos. Los portugueses, por su parte, contribuyeron con su familiaridad con el terreno y con las técnicas de guerra ibéricas. Esta combinación de experiencias y saberes técnicos, unidos a una determinación alimentada por motivos religiosos y materiales, acabarían inclinando finalmente la balanza a favor de los sitiadores, demostrando que incluso las murallas más formidables podían sucumbir ante la adecuada aplicación de ingenio, tecnología y perseverancia. ¿Qué sensaciones inundaron los corazones de sitiadores y sitiados cuando el primer estruendo de las armas de asedio rompió el aire estival sobre Lisboa? El 1 de julio de 1147, tras completar los preparativos logísticos, las fuerzas combinadas de portugueses y cruzados iniciaron formalmente el asedio. La ciudad fue rodeada completamente. Los contingentes ingleses y normandos se posicionaron en el lado oriental,
los flamengos y alemanes en el occidental, mientras las tropas portuguesas cubrían el norte, dejando el acceso sur bloqueado por las embarcaciones cruzadas en el Tajo. El primer objetivo consistió en asegurar el control de los suburbios exteriores y las fuentes de agua cercanas a las murallas, operación que se completó rápidamente gracias a la superioridad numérica de los atacantes. Los primeros días del asedio se caracterizaron por escaramuzas constantes y reconocimientos mutuos. Los defensores realizaban salidas sorpresa para hostigar a los sitiadores, incendiar materiales de construcción y obstaculizar los trabajos de preparación de máquinas de asedio. Estas acciones, aunque valientes, rara vez lograban daños significativos debido a la rápida respuesta de los experimentados combatientes cruzados, muchos de los cuales habían participado en las guerras civiles inglesas. Mientras tanto, los ingenieros cristianos comenzaron la laboriosa tarea de construir torres de asedio y preparar trabuquetes, trabajando bajo la constante amenaza de las flechas y proyectiles lanzados desde las murallas. La vida en el campamento cristiano se organizó metódicamente para un asedio prolongado. Se establecieron áreas específicas para cada contingente nacional, con sus propias líneas de suministro, capellanes y liderazgo. La disciplina constituía un desafío constante, especialmente entre grupos tan diversos. Los ingleses y normandos, con su tradición de caballería feudal. Los Flemish, conocidos por su ferocidad en combate. Los alemanes, disciplinados pero propensos a la autonomía, y los portugueses, familiarizados con la guerra fronteriza contra los musulmanes. Las crónicas mencionan frecuentes disputas por cuestiones de precedencia, distribución de recursos y estrategia, que a veces degeneraban en peleas abiertas que debían ser sofocadas por los líderes. La presencia de clérigos en ambos contingentes ayudaba a mantener la moral y recordar el propósito religioso de la empresa, organizando misas diarias y procesiones con reliquias para bendecir las operaciones militares. A medida que avanzaba julio, el calor estival intensificaba las dificultades de ambos bandos. Para los sitiadores, principalmente hombres del norte de Europa, acostumbrados a climas más frescos, el sol implacable de la península ibérica resultaba extenuante. Las enfermedades comenzaron a propagarse en el campamento, especialmente disentería y fiebres, causando más bajas que los enfrentamientos directos. El abastecimiento de agua potable se convirtió en una preocupación constante, obligando a cavar pozos y organizar patrullas para proteger los puntos de acceso al río. La alimentación también presentaba desafíos, pues aunque las líneas de suministro portuguesas proveían lo básico, la presencia de miles de bocas adicionales tensaba los recursos locales. Los pescadores entre los cruzados comenzaron a utilizar sus habilidades para complementar las raciones, mientras patrullas de forrajeo se adentraban cada vez más en los territorios circundantes en busca de provisiones. Para los defensores, el panorama se oscurecía progresivamente. El bloqueo naval había cortado su principal vía de abastecimiento, mientras que la presencia de miles de refugiados de Santarém y otras poblaciones incrementaba la presión sobre las reservas de alimentos. Las raciones comenzaron a reducirse, priorizando a los combatientes activos. El agua, aunque inicialmente abundante gracias a los numerosos pozos dentro de la ciudad, empezaba a escasear en algunos sectores debido a la sobreutilización. A finales de julio se registraron los primeros casos de enfermedades relacionadas con la malnutrición, especialmente entre los ancianos y niños.
A pesar de estas dificultades, la resistencia se mantenía firme, alimentada por la esperanza de socorro externo o de que los sitiadores, enfrentando sus propias dificultades, eventualmente abandonaran el asedio. Las llamadas a la oración desde los minaretes continuaban puntualmente 5 veces al día, proporcionando estructura y consuelo espiritual a una población cada vez más presionada por las circunstancias. ¿Cómo era la vida cotidiana para los miles de personas atrapadas dentro de Lisboa mientras la muerte acechaba desde fuera? A medida que el asedio se prolongaba, la realidad dentro de la ciudad sitiada se transformaba dramáticamente. Los primeros días tras el cerco estuvieron marcados por un nervioso optimismo. La población confiaba en la solidez de sus defensas, en la posibilidad de ayuda externa y en las reservas almacenadas. Las autoridades musulmanas, conscientes de la importancia de la moral, organizaron una distribución ordenada de alimentos y establecieron turnos rotatorios para las labores defensivas, involucrando a todos los hombres adultos capaces de sostener un arma o apagar incendios. Los imames predicaban en las mezquitas sobre la resistencia como forma de yihad, mientras prometían las recompensas del paraíso a quienes murieran defendiendo la ciudad. El espacio urbano se reorganizó para adaptarse a la situación de emergencia. Los mercados continuaron funcionando, aunque con oferta cada vez más reducida y precios en constante aumento. Las escuelas coránicas se convirtieron en refugios adicionales, especialmente durante los bombardeos más intensos. Hospitales improvisados surgieron en varios puntos de la ciudad, atendidos por médicos musulmanes cuya formación, superior a la de sus contemporáneos cristianos, constituía una pequeña ventaja para los sitiados. Las viviendas cercanas a las murallas fueron parcialmente evacuadas y sus materiales utilizados para reforzar secciones dañadas de las defensas. Cada hogar se convirtió en una unidad de resistencia. Las mujeres preparaban vendajes, cosían, sacos para arena, cocinaban para los combatientes y en ocasiones incluso participaban directamente en la defensa, transportando agua o actuando como vigías. A partir de agosto, la situación comenzó a deteriorarse visiblemente. Las reservas de grano disminuían peligrosamente, obligando a reducir las raciones diarias. La dieta se limitaba cada vez más a pan de calidad inferior, ocasionalmente complementado con pescado cuando algún pescador lograba burlar el bloqueo naval durante la noche. La carne se convirtió en un lujo inaccesible para la mayoría, reservada para los heridos graves y combatientes de primera línea. Según avanzaba septiembre, comenzaron a sacrificarse animales no tradicionales en la dieta, primero caballos no esenciales para la defensa, luego perros y eventualmente ratas. Las crónicas cristianas mencionan que hacia el final del asedio, algunos habitantes recurrieron a comer cuero hervido y plantas que en tiempos normales se considerarían no comestibles. El agua, inicialmente abundante gracias a los numerosos pozos y cisternas dentro de la ciudad, se convirtió también en motivo de preocupación. Algunos pozos se agotaron por sobreuso, mientras otros se contaminaron debido a la acumulación de residuos y la imposibilidad de mantener las habituales medidas de higiene. Las enfermedades gastrointestinales se propagaron rápidamente, debilitando a una población ya malnutrida. La disentería resultaba particularmente devastadora, afectando incluso a los combatientes y reduciendo la capacidad defensiva. Los médicos, desbordados y con suministros menguantes, se veían obligados a practicar una medicina cada vez más primitiva, recurriendo a remedios tradicionales ante la escasez de medicamentos elaborados. El aspecto psicológico del asedio era quizás el más insidioso.
El constante estruendo de las máquinas de asedio, el silbido de las flechas, los gritos de heridos y el humo de los incendios creaban una atmósfera de terror permanente. Los niños desarrollaban comportamientos traumáticos, mientras muchos adultos oscilaban entre periodos de actividad frenética y profunda apatía. Las familias se fragmentaban cuando sus miembros masculinos permanecían días enteros en las murallas. Las tensiones sociales aumentaban. Surgieron disputas por recursos, acusaciones de acaparamiento e incluso casos de robo entre vecinos anteriormente solidarios. Las diferencias religiosas, generalmente toleradas en tiempos de paz, se exacerbaron. Algunos culpaban a la minoría cristiana mozárabe de traición o de comunicarse secretamente con los sitiadores, mientras otros acusaban a los judíos de ocultar alimentos. En octubre, con el asedio alcanzando su cuarto mes, la situación se había vuelto desesperada. El hambre era omnipresente, las enfermedades incontrolables y la moral estaba quebrada. Cuando una de las grandes torres de asedio cristianas finalmente alcanzó la muralla el 21 de octubre, abriendo una brecha en las defensas, la población comprendió que el final era inminente. Las autoridades musulmanas iniciaron negociaciones para una rendición que permitiera salvar el mayor número posible de vidas. Dentro de las casas y mezquitas, las familias reunían apresuradamente sus posesiones más valiosas, preparándose para lo peor mientras oraban por un milagro que ya parecía imposible. El sol de julio de 1147 caía implacable sobre Lisboa mientras el asedio entraba en su cuarto mes. El hambre comenzaba a devastar a los habitantes de la ciudad con una crueldad que ninguna espada podría igualar. Dentro de las murallas, las provisiones se agotaban a un ritmo alarmante y el agua potable se había convertido en un tesoro más valioso que el oro. Por las noches, los llantos de los niños hambrientos resonaban entre las estrechas calles, un sonido que penetraba las almas de los defensores más que cualquier máquina de guerra. El momento decisivo llegó cuando los ingenieros ingleses, tras semanas de trabajo incansable, completaron una imponente torre de asedio que superaba en altura a las murallas de la ciudad. Esta estructura de madera, un testimonio del ingenio militar de la época, fue empujada lentamente hacia la sección más vulnerable del muro oriental. Los defensores musulmanes observaban con horror cómo aquel coloso se acercaba inexorablemente a sus posiciones, conscientes de que su llegada marcaría el principio del fin. Simultáneamente, mineros alemanes habían estado trabajando bajo tierra, cavando túneles que socavaban los cimientos de las murallas. El sonido de sus picos y palas, perceptible para los defensores, sembraba el terror psicológico entre la población. Cuando finalmente lograron debilitar una sección crítica de la muralla norte, el estruendo de su derrumbe resonó como un trueno a través de la ciudad sitiada, abriendo una brecha que los cruzados aprovecharon inmediatamente. La moral dentro de Lisboa se quebró como una rama seca. Las familias prominentes, viendo la inminente caída, comenzaron a presionar al gobernador para negociar una rendición que pudiera salvar algunas vidas y dignidad. En esas horas desesperadas se convocó un consejo de emergencia donde las voces que abogaban por la resistencia hasta el final fueron finalmente silenciadas por el peso de la realidad. La ciudad no podría resistir un asalto total. El punto de quiebre final vino con un acto de traición interna. Según crónicas de la época, un grupo de mozárabes, cristianos que vivían bajo dominio musulmán, facilitó información crucial sobre un acceso poco vigilado en el sector occidental de la ciudad. Esta información, llevada a los cruzados angloflamencos,
permitió un ataque sorpresa que desestabilizó completamente las ya debilitadas defensas, precipitando los eventos hacia el desenlace final del asedio. El 24 de octubre de 1147, Lisboa cayó. El estruendo de las puertas de la ciudad abriéndose a las fuerzas cristianas marcó el inicio de una jornada que quedaría grabada en la memoria colectiva por generaciones. Lo que siguió fue un torbellino de violencia y exaltación que mostró tanto la gloria como la miseria humana en su expresión más cruda. Las tropas cruzadas, después de meses de frustración y privaciones, se derramaron por las calles como un río desbordado, imposible de contener. La ciudad, que durante siglos había sido un ejemplo de convivencia cultural, se transformó en escenario de saqueos indiscriminados. A pesar de los intentos de Afonso Enríquez y algunos líderes cruzados por mantener cierto orden, la soldadesca desató su furia acumulada sobre la población. Mezquitas, que habían sido centros de oración, se convirtieron en refugios improvisados donde familias enteras se hacinaban buscando protección, mientras los templos y palacios eran despojados de sus tesoros. En medio del caos emergen historias de humanidad que contrastan con la barbarie general. Crónicas normandas mencionan a caballeros que protegieron familias musulmanas, respetando el código de honor que habían jurado seguir. Un sacerdote inglés, cuyo nombre se ha perdido en los anales de la historia, estableció un santuario en lo que hoy es la Sé Catedral, donde mujeres y niños encontraron refugio contra la violencia desatada. El destino de los vencidos se decidió con una mezcla de pragmatismo político y fervor religioso. A los líderes y familias nobles musulmanas se les permitió abandonar la ciudad con sus posesiones personales. Una decisión calculada de Afonso Enríquez para evitar crear mártires que pudieran inspirar futuras rebeliones. Otros miles fueron reducidos a la esclavitud, repartidos como botín entre los conquistadores o vendidos a mercaderes que esperaban en los barcos anclados en el Tajo. La conquista de Lisboa representó un punto sin retorno en la reconquista ibérica. Por primera vez, un monarca cristiano con ambiciones de independencia había logrado, mediante una coalición internacional, arrebatar una ciudad estratégica al dominio musulmán. La bandera con la cruz de Cristo ondeando sobre los antiguos minaretes enviaba un mensaje claro a través del mundo conocido. El equilibrio de poder en la península ibérica estaba cambiando irrevocablemente. Cuando el polvo de la batalla finalmente se asentó sobre las calles de Lisboa, comenzó la verdadera transformación de la ciudad. Afonso Enríquez, consciente del potencial estratégico y económico de su nueva adquisición, implementó una serie de medidas que redefinirían completamente el tejido económico de la región. La primera y más significativa fue la concesión de la Carta de Foral, Carta de Privilegios, que otorgaba derechos especiales a los nuevos pobladores cristianos, incentivando el asentamiento y la actividad comercial. El puerto de Lisboa, que, bajo dominio musulmán, había sido un nexo comercial con el norte de África, experimentó una reorientación radical de sus rutas y conexiones. Las naves portuguesas comenzaron a establecer vínculos comerciales intensos con puertos del Atlántico Norte, especialmente con Inglaterra y Flandes, cuyas gentes habían participado en la conquista. Esta red comercial atlántica sería el germen del futuro imperio marítimo portugués, sentando las bases económicas para la posterior era de los descubrimientos. La redistribución de tierras y propiedades tras la conquista creó una nueva clase de terratenientes y comerciantes,
Los cruzados que decidieron quedarse recibieron generosas concesiones territoriales, mientras que las propiedades musulmanas confiscadas fueron divididas siguiendo un sistema feudal adaptado a las realidades ibéricas. Esta reestructuración de la propiedad, junto con la introducción de técnicas agrícolas del norte de Europa, transformó el paisaje rural alrededor de Lisboa en un mosaico productivo de viñedos, olivares y campos de cereales. Particularmente fascinante fue la adaptación de las infraestructuras existentes. Los sistemas de irrigación desarrollados durante siglos por los musulmanes, obras maestras de ingeniería hidráulica, fueron mantenidos y expandidos por los nuevos gobernantes, que reconocieron su valor práctico por encima de consideraciones culturales o religiosas. Las antiguas alcaicerías, mercados especializados musulmanes, fueron reorganizadas en gremios según el modelo europeo, pero conservando muchas de las especializaciones artesanales y tradiciones comerciales. El nuevo orden económico también trajo cambios profundos en la estructura monetaria y fiscal. Afonso Henriques estableció una casa de moneda en Lisboa, acuñando dineros de plata que facilitaron el comercio y simbolizaron la autoridad del naciente reino. Los impuestos, antes recaudados según sistemas islámicos, fueron reorganizados bajo un modelo feudal cristiano, con diezmos para la iglesia y tributos para la corona. Esta transformación económica sentó las bases de una prosperidad que, en las décadas siguientes, convertiría a Lisboa en una de las ciudades más ricas del extremo occidental de Europa. El amanecer político que siguió a la conquista de Lisboa iluminó un panorama radicalmente transformado. Afonso Henriques, que hasta entonces había sido un conde rebelde con aspiraciones, emergió ahora como un monarca de facto con el control de una ciudad estratégica y el respaldo de poderes internacionales. La toma de Lisboa legitimó sus pretensiones reales ante ojos extranjeros y fortaleció enormemente su posición frente al Reino de León, del que buscaba independencia total. No fue casualidad que apenas 7 años después, en 1154, el Papa Anastasio IV reconociera oficialmente a Portugal como reino independiente. La reorganización social de la ciudad conquistada siguió patrones que serían característicos de la reconquista ibérica, pero con matices únicos. Lisboa se convirtió en un crisol donde se fundieron culturas del norte europeo con las tradiciones ibéricas y los remanentes de la cultura islámica. En los barrios altos, ahora dominados por la nobleza cristiana, se construyeron iglesias y palacios según estilos románicos importados por los cruzados, mientras en las zonas bajas persistían elementos arquitectónicos y culturales mozárabes y mudéjares, creando un paisaje urbano de contrastes fascinantes. La administración de la ciudad sufrió una metamorfosis que combinaba elementos feudales europeos con realidades locales. Se estableció un consejo municipal con representantes de los distintos grupos sociales, aunque con claro predominio cristiano. Este sistema, relativamente avanzado para su época, concedía cierta autonomía administrativa a la ciudad y reconocía la necesidad de integrar a los diversos componentes de su población para asegurar la estabilidad. El cargo de alcaide, gobernador, militar, quedó en manos de caballeros portugueses leales, mientras que muchos cruzados ingleses y flamencos ocuparon posiciones de poder en la administración civil y eclesiástica. Las consecuencias demográficas fueron igualmente profundas. Muchos musulmanes y judíos abandonaron la ciudad, creando un vacío poblacional que fue llenado por colonos cristianos del norte de Portugal y Europa. Esta repoblación cambió para siempre el carácter multicultural de Lisboa, aunque no lo eliminó completamente.
En los arrabales y zonas periféricas, comunidades mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano, continuaron practicando sus oficios tradicionales, especialmente en artesanía y agricultura, mientras la comunidad judía, más adaptable a los cambios de poder político, mantuvo una presencia significativa en el comercio y las finanzas. La conquista de Lisboa marcó también un profundo cambio en la geopolítica de la península ibérica. Con el control del estuario del Tajo, Portugal aseguró una frontera natural defendible y obtuvo acceso directo al Océano Atlántico, sentando las bases geográficas de su futura identidad nacional. Esta victoria convenció a muchos reinos cristianos del norte de que la reconquista era viable a gran escala, acelerando el proceso en otras regiones de la península. Para el mundo islámico, representó una dolorosa pérdida que anunciaba el principio del fin de Al-Ándalus, provocando reacciones que iban desde llamados a la reconquista hasta reorganizaciones defensivas en las taifas restantes.